sobre estrategias de confiabilidad para incrementar el rendimiento operacional, un webinar que hemos llamado desde la técnica a la solución. Nos va a acompañar esta tarde nuevamente Yoji Mitsuta, que ha sido, pues, es instructor con Elite Training en diferentes cursos en el área de confiabilidad. Tiene ya más de 30 años de experiencia Yoji en la industria en Latinoamérica, en todo lo que tiene que ver con líneas de mantenimiento, de confiabilidad operacional. Ya y se lo mostraremos pues un poco más adelante, realizado pues varios webinars como estos, conferencias técnicas como estas que están en nuestro canal de YouTube. Este webinar va a ser grabado, se los estaremos enviando para quienes no se puedan conectar o quienes se pierdan alguna parte del webinar o quienes lo quieran volver a ver. Les enviaremos el video para que lo vean, y posteriormente también va a estar en nuestro canal de YouTube, al cual los invitamos para que también estén allí y puedan acceder a más de 100 conferencias técnicas que tenemos. Vamos a tener pues una presentación más o menos de unos 45 minutos. Al final, una sesión para sus preguntas. Les pedimos que las preguntas las escriban exclusivamente en el botón de Q&A o de preguntas y respuestas, para que no se mezclen con toda los saludos o la información que hay en el chat, sino que solo preguntas en el botón de Q&A. Y al final, Yoji las estará contestando. Bueno, para quienes no nos conocen o no habían estado en nuestros eventos, Elite Training es una empresa colombiana especializada en entrenamiento y capacitación para la industria de energía, del sector de hidrocarburos, del sector industrial, y pues venimos realizando desde hace ya más de 27 años capacitación especializada, gestión de conocimiento para toda nuestra industria, donde pues la línea de confiabilidad de mantenimiento es una de esas líneas muy importantes que trabajamos. Tenemos todo un programa profesional en confiabilidad, en gestión de activos, donde Yoji Mitsuta también es instructor en ese programa. Les estaremos mostrando también cursos que tienen que ver con preparación para la certificación CMRP, cursos de RCM, las técnicas de confiabilidad RCA, y bueno, de todas estas líneas pues las trabajamos, y es lo que pues permanentemente estamos compartiendo con estos webinars, estos temas técnicos. Así que bienvenidos, gracias por atender esta invitación. Yoji, buenas tardes, bienvenido. Gracias, Miller. Un gusto compartir siempre contigo y por supuesto con tu gran y fiel audiencia cuando convocas a estos webinars, ¿no? Buenas tardes para todos. Veo por allí que están desde Perú, por supuesto Colombia, por Boyacá, Caracas, Valencia, Honduras también. Bueno, buenas tardes a todos. La idea, vamos a pasar aquí a hablar de la técnica a la solución. ¿Por qué hablar de la técnica a la solución? Bueno, por un poco mi experiencia, y trataré de mostrarles cómo la he vivido, y si entonces, por favor, al final me dirán en sus comentarios si esas vivencias se parecen a las que ustedes también atraviesan en este mundo del mantenimiento y la confiabilidad, donde buscamos mejorar el rendimiento operacional. Entonces, voy a comenzar, y porque uno de los aspectos que queremos que ustedes se lleven, y de ahí el por qué hablamos de la técnica, nosotros en general, en nuestra formación, esa orientación, cómo se nos va desarrollando, pareciera que es todo la importancia de la técnica, ¿no? Y uno de los aspectos entonces es la parte de planificación estratégica. Es muy importante en términos de organización, que es a lo que nosotros nos debemos. La técnica, el conocimiento técnico nuestro se debe al rendimiento, al buen desempeño de toda la organización. Entonces, el señor Michael Porter, uno de los grandes de la planeación estratégica, nos dicen que para una estrategia sea sostenible, no basta con ofrecer una propuesta de valor brillante. Y esa propuesta de valor brillante muchas veces nosotros la consideramos que es la técnica. Necesitaremos además desarrollar la estrategia a través de un conjunto de actividades
propias y diferenciales. Propias y diferenciales. Son palabras realmente muy importantes para que al final, efectivamente, en esa conclusión, ese gran aprendizaje, entendamos el porqué de la palabra estrategia. Entonces, todo eso debe ser perfectamente integrado. Eso es lo que realmente nos va a permitir lograr ese objetivo que nos trazamos, ese objetivo que estamos construyendo dentro del plan, pero ese plan obedece a una estrategia. Entonces es muy importante realmente qué es la palabra estrategia, qué significa en nuestro desarrollo esa palabra estrategia. Que estrategia no significa nada más que vamos a pensar mucho. Nosotros vamos entonces, como objetivo, queremos que ustedes identifiquen cuáles son esos requerimientos para lograr mejorar la confiabilidad. Más allá de la técnica, ustedes conocen muy bien muchas de las técnicas que les han hablado y, por supuesto, Elite Training ofrece la capacitación para cada una de esas técnicas. Debemos reconocer la necesidad de establecer planes estratégicos para asegurar la confiabilidad. Por supuesto, entonces el primer punto, vamos a ver qué significa, por qué le estoy dando tanto énfasis a esto de la planeación estratégica. Y por último, promover la revisión de los planes de confiabilidad y ajustar las estrategias de mejora. Esas técnicas que son muy buenas y dependerán de nuestro escenario. Los escenarios en los que nos movemos determinan la estrategia. Bien. Entonces, bueno, acá tienen un poco mi perfil. Como bien dijo Miller, tengo más de 33 años, siempre trabajando en el área de mantenimiento y confiabilidad en Latinoamérica, en distintos sectores, tanto del petrolero, de la energía, algo de mina, alimentos, bien, y certificado en TMRP, en certificación también de cuantitativa de riesgo, gestión de riesgo. Bien, entonces, vamos al punto que queremos darle un valor. Entonces, nosotros trabajamos en una organización y para que nosotros entendamos realmente poder cubrir, darles respuesta, solución a esa organización, hay un aspecto fundamental que debemos considerar en una organización. Una organización es un sistema. Es un sistema. ¿Y qué es un sistema? Es un conjunto. Es el todo de la organización. El todo es un conjunto y está conformado por distintos elementos. Como bien lo decía Porter, vamos a entrelazar, tenemos que hacer interactuar, tenemos que integrar esos distintos elementos, distintas partes, distintas organizaciones, personas, para lograr un fin. Eso es un sistema. ¿Bien? Entonces, de eso que hablaba Porter, para lograr realmente alcanzar esos aspectos de nuestras metas, debemos considerar esa integración. Entonces, una integración, uno de esos elementos, de los grandes elementos, y es de los que nosotros en mantenimiento y confiabilidad estamos muy abocados, es a la infraestructura, al equipo, a la maquinaria, a esa parte dura, en las distintas especialidades. Ese equipo en cada una de las especialidades tiene una complejidad y tiene una cantidad de partes que interactúan. El equipo per se, la planta, la línea de producción, es todo un sistema. Ya eso es un sistema. Entonces, es decir, cada uno de los equipos representa un sistema, una línea de producción representa un sistema, toda la planta representa un sistema. Entonces, toda esa planta dura de hardware ya es un sistema. Pero la organización no es solamente los equipos. La organización está también contemplada con gente. Nosotros, los compañeros tuyos, los que trabajan a nuestro lado,
que colaboran también con nosotros, aquellos que son ustedes a quienes ustedes le rinden cuenta, ¿sí? La línea de dirección, y también si tienen una línea, ustedes tienen una línea de supervisados que están trabajando también, colaborando con ustedes en otro campo de acción. Entonces, pero cada uno de nosotros dentro de la organización somos un sistema. Cada cabeza es un mundo. Como cada cabeza es un mundo, no podemos dejar de lado que entonces la integración de todos nosotros formamos una sociedad laboral, una sociedad que se tiene que entender, esas mentes se tienen que entender. Y muy bien sabemos que por experiencia, no solo hablando o pensando que al hablar nos comunicamos, es que nos integramos. Hay más allá de las palabras, hay emociones, y entra entonces la gran complejidad del ser humano, y más aún en una integración de sociedad. Entonces, la organización, insisto, es más allá que la infraestructura, más allá que las máquinas. Y un aspecto que está olvidado y debemos considerar nosotros que trabajamos en el área, trabajamos en el área técnica, con toda esta interacción humana, debemos tener presente que entonces la organización, al estar toda integrada, debemos ser celosos, cuidadosos en que eso funcione, que articule. Un principio de los sistemas dice que todo sistema tiene propiedades esenciales que ninguna de sus partes tiene. Entonces, por decirlo, el motor que está moviendo todo el tren de producción, toda la línea de producción, ese motor por sí solo no es el que está produciendo lo que está haciendo mover, trasladarse en el sensor. Así el motor con una bomba en caso de fluidos. Entonces, cada una de las partes no representa al todo, y cualquier interrupción de las partes entonces no nos permitiría el cumplimiento de esa función. Y cuando estamos diciendo cualquiera de esas partes, acordamos, y por eso la ilustración arriba, cada uno de los individuos, la interacción, cómo nos entendemos entre los trabajadores, entre colaboradores, para hacer que aquella otra parte, que son los equipos, realmente logren esa función deseada. Entonces, la desarticulación, y no es solamente la desarticulación en un esquema de bloque, una vez más, como podemos analizarlo en un sistema técnico para los equipos, nosotros somos parte de esa organización. Nosotros, nuestro entendimiento, el entendimiento desde la dirección hasta cada uno de los trabajadores de piso, de línea de producción. Esa comunicación, ese buen entendimiento también tiene que ver con desarticulación. No es solamente, cuando estamos hablando de confiabilidad, no estamos hablando solamente en lo que vamos a hacer con la técnica, con los equipos. Entonces veamos una ilustración acerca de esto. Entonces vamos a plantearnos qué es lo que, de manera muy general, nosotros, es nuestro objetivo, lograr la misión, eso que tenemos allí en una declaración en nuestra organización, lograr la misión orientados en un término, un plazo, orientados a lograr la visión, ese punto deseado que queremos alcanzar. Aquí tenemos una clásica ilustración de una señora llamada Lucille Ball. Aquí está muy alegre, muy entusiasta, es parte de sentirnos en la organización, cumpliendo su desempeño. Mientras las cosas van bien, estamos así. Hay, por supuesto, dentro de esa actividad puede haber un aumento de producción, hay un cambio y comienza entonces ya no a pasar a vivir las cosas como las deseamos. Por supuesto,
esto una vez más, ahí rápidamente lo que hacemos, lo que muy bien desde que comenzó por allá finales del siglo XVIII, la revolución industrial, entre el automatismo, buscar la restauración. Esa restauración nos está diciendo, vamos a regresar a ese punto deseado. Esa restauración es la corrección de la anomalía. Esa acción, insisto, desde que comenzó el mundo industrial, el mundo del automatismo, esa interacción hombre-máquina, la hemos tenido. Por supuesto, entonces es la que tiene la carga genética laboral primigenia. Ahora, realmente no siempre con esa acción de restauración, con esa acción correctiva, no siempre logramos regresar al punto de partida. En ocasiones, esa acción recurrente, vamos viendo cómo progresivamente vamos disminuyendo en el desempeño. Por eso es que hemos, por supuesto, visto la necesidad de que tenemos que generar cambios, evitar esa recurrencia, sostener la operación y dentro de eso incluso superar. Y por allá en los años 70 ya hablábamos entonces de ese mejoramiento continuo, esa superación de metas. Hoy llamamos también entonces a esto la innovación, crecer más allá de lo que incluso hoy somos. Esta línea, ambas líneas, ¿sí? Una que puede ser, le podemos decir que es la muy reactiva, la otra podemos llamarla proactiva, de crecimiento, de avance, de logro. Sin lugar a duda, la diferencia va a estar marcada por la construcción de conocimiento. La construcción de conocimiento. ¿Cuál conocimiento? ¿Solamente el conocimiento que viene fuera de nuestra empresa? Pues no. Es la suma. El conocimiento que sí podemos tener desde afuera y el conocimiento que debemos construir en nuestra organización. ¿Qué sucede con la información desde afuera, ese conocimiento de afuera? Es toda esa vasta universo de acrónimos, técnicas, mantenimiento basado en condición, ingeniería RAM, Total Quality Management, Six Sigma, o los sistemas de información, integrados de información, inspección basada en riesgo, confiabilidades del diseño, MCC, etcétera, etcétera. Todo eso, el punto es, necesito todo para resolverlo. Me como todos los acrónimos, todas las técnicas para resolver eso. ¿Cómo estamos realmente eligiendo todo eso que viene de afuera? Todo eso que viene de afuera, entonces lo llamamos tecnología, y entonces nos gusta y pensamos que innovación es sinónimo de tecnología. Entonces todo lo que viene de afuera y no lo tenemos es esa parte que la vendemos como es que tenemos que innovar y por eso tenemos que adquirir la tecnología. Necesitamos otra herramienta, también le decimos a este tipo de cosas. O también le decimos método. Esto parece, y por insisto con el título, cuando decimos de la tecnología a la solución, de la técnica a la solución, es porque estas situaciones es muy usual, al menos en mi experiencia, lo que se presenta en las empresas. Y el punto de esto, la premisa de esto, es que al parecer la sola existencia, la sola presencia de este conocimiento nos dará una solución. Allí viene la premisa típica. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros, por eso aquí planteamos el problema. Decimos que técnicamente, al observar las necesidades o problemas,
la decisión de la acción a realizar es tomada considerando solo una variable dentro del sistema. Y generalmente esto es conducido por una herramienta predeterminada. Es decir, tenemos un problema aparente y frente a ese problema aparente decimos y nos preguntamos, ¿existe una manera para resolver esto? ¿Alguien lo ha resuelto? ¿Cómo lo ha resuelto? Eso nos lo podemos plantear en términos de la experiencia propia y aplicamos y seguimos aplicando lo que hemos hecho. Ese es uno de los primeros pasos. Después, entonces, bueno, vamos a ver un caso similar y alguien lo ha hecho. Y ese caso similar, efectivamente, en otra empresa o en otra instalación de nuestra misma empresa, lo lograron solucionar con una palabra mágica, con una técnica, vamos, era cualquiera de ellos. O simplemente viene alguien a ofrecer algo y dar la gran solución. Mi recomendación es que hagas esto, porque esto soluciona todos los problemas. Entonces, estamos asociando un problema y frente a eso, la experiencia, un caso similar, una recomendación, hay algo que ya está enmarcado y para este problema aquí tienes esto. Esta es una de las maneras típicas en que se abordan este tipo de situaciones y entonces, por lo que aparece cualquiera de aquellas cosas que hemos visto, se ha publicado, no nos había tocado utilizar hasta que entonces la necesidad comienza a demandarlo, parecer demandar. Esto es, cada una de las técnicas tiene muy buenos resultados. Sus resultados son reales. El punto es la mecánica que estamos siguiendo para esperar un buen resultado. ¿Bien? Entonces, no estamos siendo detractores de la técnica. El punto es cómo realmente sacar verdadero provecho a estas técnicas para que se conviertan en soluciones. Volvemos entonces ahora, los señores Kaplan y Norton, muy conocidos por la implementación en la propuesta del Balance Scorecard o el tablero de comando, tienen esta publicación en organizaciones enfocadas a la estrategia. Y en él ellos dicen que las empresas, una de las cosas por las que fallan la ejecución, dice que el 5% de la organización solamente entiende la estrategia. Solo el 5% de la organización entiende la estrategia. Caramba, realmente yo conozco la estrategia de mi organización. ¿Qué es estrategia? ¿Qué es lo que estamos llamando nosotros como estrategia? Porque quizás sí nos han dicho, esta es la estrategia. Quizás ustedes tengan una organización con un porcentaje más alto. Los señores Kaplan y Norton en sus estudios encontraron el 85% de mandos intermedios dedican menos del 5% de su tiempo a la estrategia. Es decir, si pocos conocen la estrategia, además de esos pocos que conocen la estrategia, el 5% de su tiempo no está dedicado a la estrategia. Caramba, realmente cuánto nos estamos enfocando a esa estrategia de mejora para los 60% de la empresa no es plenamente consciente del presupuesto y la estrategia. Entonces, ahí vemos que quizás la estrategia va por un lado y el presupuesto está manejando otra cosa. ¿Por qué? Una de las cosas muy típicas es que los presupuestos son tácticos, no están formulados siguiendo una estrategia, están formulados basados en la línea de la historia. Es que el año pasado el presupuesto es así, es que el presupuesto tiene que ser así, y simplemente vamos enmarcando y no vamos reflejando realmente lo que queremos hacer. Esperamos que la estrategia se vaya desarrollando conforme da resultados, o sea, él mismo se alimente.
pero en términos financieros las organizaciones no operan así. Por eso es que los presupuestos deben ser el reflejo financiero de la estrategia. Solo el 25% del personal tiene un sistema de compensación alineado con la estrategia. ¿Cuál estrategia? Con la estrategia de mejora. Por eso es que tampoco nos interesa mucho saber de la estrategia, porque realmente no representa mayor retorno. Cuando decíamos que cuando tomamos decisiones es muy unidireccional o unidimensional, con una variable. Un aspecto podemos decir, si nosotros queremos prevenir algo, queremos prevenir las paradas. Y entonces para prevenir las paradas, simplemente hacemos un plan para prevenir paradas, un plan para evitar las fallas de parada. ¿Y cuáles son esas fallas? Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Y buscamos anticiparnos a eso. Eso es una forma. Entonces la experiencia ahí, cuál es la historia, qué es lo que tenemos que hacer, y nos ubicamos y esto. Hay un direccionador de la visión que nos aparece muy sesgado, y de esa manera. Después vemos otra de las cosas que tomamos es realmente tenemos información para reconocer el pasado, o esa información es producto de nuestra memoria. Cuando no tenemos una historia cierta, y en términos de la neurociencia, es decir, de nuestra el propio funcionamiento de nuestro cerebro, dice que nuestro cerebro nos engaña, que nuestro cerebro ocupa espacios que no necesariamente están conectados dentro de una historia porque se nos olvidó. Entonces, basado en qué estamos tomando las decisiones. El punto es tomar decisiones con información veraz, donde podamos en efecto comparar todos esos escenarios del pasado de una manera bastante acertada para poder tomar mejores decisiones. Con ese nivel de información, realmente es que vamos a lograr precisar dónde están nuestros problemas. Realmente. ¿Debido a qué es el problema? Una vez más, depende de la información, porque cuando respondemos a qué se debe el problema, eso dónde está la respuesta. En la memoria, en la apreciación, o es que realmente estamos tomando entonces todas esas respuestas de manera consciente en que obedecen a una realidad, a los hechos. Cuando no tenemos todo este tipo de información, entonces nuestras decisiones comienzan, a pesar de que lo que tienen es mucha buena intención, carecen de una objetividad, de poder ser, de lograr ser asertivos en el planteamiento tanto del problema como de la solución. Por lo tanto, ese nivel de efectividad, entonces, lo que nos trae son desperdicios y esa iteración en lograr resolver muchas de las cosas. La exactitud, entonces, es lo que estábamos viendo por la frente al problema de tener esa efectividad, debe ser construido con datos. Entonces, ¿cuántas veces dentro de los problemas organizacionales realmente estamos trabajando en construir información acertada? ¿Cuántas veces decimos que el problema es nuestra calidad y la calidad del dato producto de una baja cultura del dato? ¿Cómo nosotros buscamos, tenemos toda esa certeza del dónde están los problemas, de cuál es el problema, en cuánto, incluso el cuánto le impacta cada uno de los problemas, dónde lo tenemos? Podemos tener algún tipo de información, y ese tipo de información no necesariamente es la más correcta. Tenemos estimaciones para llegar a eso. Y por último, entonces, cuando estamos de toda esta
de todo el divagar en qué vamos a atacar, en ocasiones atacamos cosas que realmente no están orientadas al valor, a lo que yo quiero proteger, a lo que yo quiero sumar. Realmente están alineadas con alguna variable de las que mencionamos. Entonces, si queríamos, veíamos un determinado problema, decimos problemas recurrentes, muy bien, tenemos que hacer ACR, y ya el ACR significa todas las respuestas. Y estamos haciendo el ACR sobre aquel evento que realmente nos crea más valor, o estamos haciendo ACR porque alguien dice que hay que hacer ACR. Estamos realmente construyendo mejora, fortaleciendo el conocimiento. Realmente estamos alimentando el conocimiento que estamos recolectando para mejorar y sumar valor. Entonces, estos son algunos de estos aspectos, y todos estos aspectos pasan por la existencia de un contexto organizacional. Cualquiera de ellos, cualquier foco en el que nos entremos, direccionemos, solamente estará cubriendo en una cierta medida el alcanzar el objetivo deseado. En una cierta medida nos aproximamos en el mejor de los casos, pero no logramos hacer esto de manera sostenible. El aspecto del contexto organizacional es muy importante, porque recuerden, ese contexto organizacional lo está haciendo esa sociedad de colaboración entre los trabajadores. Esa cultura, esa creencia, esa disposición, ese compromiso, esa relación laboral la estamos teniendo allí. Entonces nos preguntamos, ¿cómo es su gestión? Basado en estas características, ¿cómo es su gestión? Considera los problemas como si fuesen estáticos o monovariables, actuar es la prioridad y luego validar por ensayo y error, las acciones de restitución, las de puesta en servicio rigen el éxito, o sea, son más reconocidos aquellos que logran una restitución en lugar de aquellos que evitan las paradas. Toleramos el defecto, si funciona, no lo toque. Aunque sabemos que hay una deficiencia, que hay un defecto, mientras está funcionando, no lo toque, esperaremos que pase. Trabajamos centrados solamente en dos dimensiones, el clásico esquema que pensamos que somos muy estructurados y simplemente decimos, esta es la tarea y para hacer esta tarea, esto es lo que se necesita, tareas y recursos. Yo te estoy dando todo lo que necesitas y usted haga esto. Esa es una ecuación bastante simple y que no está considerando realmente ese concepto. Estamos pensando que todo es muy ideal y todo fluye. Estamos orientados a la eficiencia y poco a la eficacia, viceversa, o realmente nosotros estamos orientados y hacemos nuestras cosas para que realmente sean efectivas, con eficacia y eficiencia. Nuestra manera de trabajar está muy sostenido y confiado en la historia, en la tradición, ¿ya? Y eso es lo que también hace que nos cueste cambiar. Incluso nos cuesta cambiar porque estamos cansados de cambiar. Entonces, dentro de este mundo de estrategia, una de las herramientas conocidas es el FODA. Y dentro del FODA hay cosas ahí que, una vez más, es una de las técnicas. Es una técnica para quienes han visto formación en esto. Entonces vemos, sí, se listan todos los aspectos de contexto interno, el conocimiento interno de fortalezas y debilidades, todo aquello que tenemos para estos aspectos, y la parte externa, el contexto externo, desde el punto de vista de las oportunidades y amenazas.
uno de los grandes comentarios cuando damos los cursos y hablamos de esto, todos llegan así, lo hemos aplicado, sacamos todo eso y de ahí, ¿qué hacemos con esto? Esto es siempre como decimos, como el leer solamente el título de las noticias y pensar que con leer el título de las noticias ya lo sabemos todo. No hay un verdadero desarrollo, una conciencia de qué es lo que nos está representando estos aspectos para realmente poder direccionar las acciones de manera estratégica, para poder hacer que las acciones estén integradas de manera apropiada, de manera que funcione. Entonces, cuando hacemos eso, realmente conocemos entonces el escenario de nuestra organización y los requerimientos que enfrentamos con cada metodología o tecnología. O sea, cuando nosotros decimos, nosotros vamos a hacer MCC, dentro de esas fortalezas y debilidades, realmente nosotros podemos hacer MCC. Realmente el punto en el términos de mercado, ¿cuánto nos va a ayudar ese MCC? Yo quiero hacer un análisis RAM, pero ¿por qué? Bueno, y para hacer el análisis RAM, lo único que necesito es entender, saber cómo se hace un análisis RAM. O sea, en este momento, la debilidad no lo sé. Yo necesito saber cómo hacer un análisis RAM. Y por eso, cuando lo haga, soy competente. Eso es la única parte que pareciera en términos, una vez más, de la estrategia. ¿Qué es lo que ocurre? Que solamente decimos, lo que necesitamos es saber de la técnica. Entonces, no sabemos la debilidad, a la acción, saber, o sea, ejecutar, dar la capacitación, y por eso es que vamos a tenerlo como fortaleza y resuelto todo. Pareciera que entonces la debilidad era solamente una, la fortaleza es que tenemos mucho corazón para aplicar la tecnología, para aplicar esa estrategia. Entonces solamente estamos esperando, lo único que estamos esperando es la capacitación. El punto es, hay más allá de eso en nuestra organización. Entonces disponemos de lo necesario con completa destreza y claridad. En términos de fortaleza, eso es lo que nos debe decir la fortaleza. Entonces, si yo voy a hacer algo, lo tengo. Muy bien. Entonces, por eso, al tenerlo, es lo que me permite saber que en términos del tiempo, ya estamos dispuestos para realizarlo. Sería la primera actividad dentro del plan. Son aspectos. Lo que no tenemos, las debilidades, tenemos condiciones limitantes o riesgos para la implementación. Y eso un poco es lo que vemos en el caso del saber. Cuando lo traducimos, no sé, acción, capacitar. Solamente un aspecto. La acción está orientada a agregar valor al cliente oportunamente. ¿Ya? ¿Y por qué hablamos del cliente? Porque realmente es el aspecto externo que no controlamos. Nuestra producción es interna y esa producción, lo que estemos entregando, debe satisfacer al cliente en términos de especificaciones de calidad y cantidades, precios, obviamente para nosotros, nuestra relación de rentabilidad para ese. Y las amenazas, cuán sostenidos serán los beneficios hacia lo que dirigimos la acción. Entonces, realmente las amenazas pueden ser en términos de qué es lo que va a ocurrir en términos de tiempo. Y entonces nosotros todo lo que estamos realizando, todas estas inversiones, no las vamos a perder. No existe una amenaza allí en el radar en el que realmente las prioridades se estén centrando hacia otra cosa y no solo hacia lo que estamos viendo de manera directa. Entonces, un poco traducir eso en un poco el aspecto operativo. Nosotros necesitamos ver el valor, la gestión y los recursos. Nosotros necesitamos, para entender la estrategia, esa estrategia parte del objetivo de negocio. Ese objetivo de negocio debe tener una planeación estratégica, debemos realizar una evaluación económica y una priorización de valor. Esto debe, a partir de esos puntos, debemos tener los mecanismos que nos permitan gestionarlo. Y poderlo gestionar parte desde una identificación de variables, de datos.
de los mecanismos de análisis, nuestra debida planeación y ejecución, la evaluación de desempeño y la comunicación para activar esa parte de sociedad laboral, esas emociones de cada uno de los participantes. Y entonces vemos, en efecto, de estos aspectos que debemos asegurar los recursos, tenemos a la gente competente. Este es el primer punto que siempre sacamos cuando pensamos técnica, simplemente capacitación. Volvemos e insistimos, la gente necesita construir para, en términos de gestión, poderse manejar y poder reportar y así siempre poder estar generando mejores decisiones. Debemos tener una cultura del dato en la organización. Por supuesto, los equipos y herramientas y la infraestructura, ¿no? O sea, el sitio donde lo tenemos que realizar. Todos estos aspectos, cuando nosotros validamos la existencia base para estos aspectos, esto debe ser gestionado. Nuestra organización debe poder contar con la disciplina en esta visión sistemática de las cosas, no solamente el conocer una técnica per se. Así entonces vemos cada una de las técnicas, como hemos estado hablando de análisis de datos, análisis de criticidad, Pareto o la lista de top 10, o sea, la lista de prioritaria, el ACR, el MSC, el análisis RAM, el análisis costo de ciclo de vida y cualquier otra, cada una de las técnicas, que es ya lluvia que colocamos al principio. El punto es, decimos, insisto, la capacitación. Mis amigos, solamente con el conocer cómo se hace cualquiera de los ejercicios de estas técnicas no basta. Por lo tanto, cuando nosotros pensamos en una implementación para resolver un problema, no es solo decir en el plan la capacitación, vamos a ver entonces basado en la capacitación, entonces qué es lo que vamos a hacer primero, la primera acción, la segunda, las prioridades de esas, vamos a colocar unos recursos, quienes van a participar, las computadoras, el salón y después la implementación. Estas 4 aspectos normalmente es como tenemos aquí resuelta con cada una de las técnicas, conociendo cada una de las técnicas, para qué son, dónde lo vamos a aplicar, la gente que ya lo sabe, ya lo preparamos, vamos a un buen curso, hacemos nuestro plan ahí, cómo vamos a aplicar todo eso, quiénes van a estar y que se implemente. Y esa implementación en algunos casos también es una gran debilidad. En muchos casos es una gran debilidad. Ahora, con esto está resuelto el tener la solución. Pues no. Estas 4 es con lo que normalmente entendemos de manera muy genérica que tenemos cubierto la solución. Entonces, ¿dónde está la estrategia? ¿Dónde están aquellas cosas que nos debió haber dicho el FODA, nuestro análisis de FODA o DOFA? ¿Sí? Nuestra gente tiene realmente una convicción, una aceptación para hacer esto. Y cuando decimos nuestra gente, no es solamente aquel que está asistiendo a la capacitación como líder, porque este es el técnico y este es el que va a ser el facilitador, etcétera, etcétera. No, es que todos, en muchos de estos trabajos que son interdisciplinarios, todos tienen que tener esa convicción, esa aceptación, asumir ese reto, ese compromiso para ello. Entonces, ¿de qué manera nosotros estamos asegurando que eso existe? No lo estamos haciendo. Tenemos una debilidad y que representa un factor importantísimo para sostener el desarrollo de cualquiera de las técnicas. Lo que vamos a aplicar, cualquiera de esas técnicas, realmente está alineada con el objetivo.
Y cuando decimos alineado con el objetivo, una vez más, como nos lo dijo Kaplan y Norton, nosotros estamos señalando que necesitamos una técnica, porque hay algo dentro de los objetivos de negocio, hay algo dentro de la planeación estratégica que nos dice que es un punto importante, y frente a ese aspecto importante es cómo nosotros identificamos la necesidad de la técnica o de la metodología. En ocasiones, me ha sucedido mucho, el punto es que esa es una técnica de clase mundial, que aplican las empresas de clase mundial. Eso no es un argumento. La técnica es de clase mundial por el resultado, su eficacia frente a un escenario, es cierto. El punto es, usted está tomando la decisión de manera correcta, y la manera correcta es seguir los objetivos de negocio. Esos aspectos en el que usted está señalando como prioridad esa técnica, ese equipo, corresponde a una selección por una valoración, verdaderamente esa valoración es lo que va a alimentar las prioridades en el plan. Entonces estamos cuantificando eso, y el punto es, si lo estamos cuantificando, tenemos ese mecanismo realmente de datos que me permite hacer eso. Muchas de las estratégicas, de las técnicas, requieren trabajo en equipo, y ese trabajo en equipo, ese trabajo colaborativo, la naturaleza de nuestra organización es así. Tenemos esa cultura del dato, tenemos métricas, ya sabemos cuáles van a ser los indicadores con el que vamos a hacer seguimiento, y otro con el que vamos a ver los resultados de cambio. Y todo eso, todo este proceso, nosotros en nuestra organización también valoramos la documentación, los mecanismos de registro. Esos registros van a representar nuestras lecciones aprendidas. ¿Cuál es el camino que seguimos y no funcionó? ¿Cuál es el camino que seguimos y sí dio buenos resultados? Y ese es el que debemos replicar como procedimiento. Eso es lo que entonces nos va a permitir estar construyendo una disciplina hacia su aplicación. Y ojo, otro de los aspectos es que esa disciplina que nos las está alimentando el éxito, el logro de cada una de las actividades, debe estar muy alineada con esa visión de largo plazo. Ese enunciado que tenemos en visión es parte de un objetivo. La visión empresarial es un objetivo, y como tal debe ser reflejado como el plan de largo plazo. Todo aquello que estamos realizando, y por eso decimos que vamos creciendo es buscando ese logro de largo plazo. Por supuesto, todo esto necesita el soporte y el apoyo sostenido de una dirección. Entonces, todos estos aspectos, cuando estamos hablando de estrategia, cuando estamos hablando de que nosotros tenemos las cosas para que estas técnicas, cualquiera de ellas, funcionen, estamos revisando esto, estamos entendiendo la relación sistémica que tenemos para que las técnicas funcionen. Esas técnicas funcionaron en un ambiente, en un contexto organizacional, y tenía un contexto para que se diera el éxito. No es solamente la aplicación. Por eso es que siempre debemos estar buscando cuáles son los problemas que tenemos, y utilizamos técnicas para ver cuáles son los problemas, dónde están esos problemas, cuándo es el mejor momento para aplicar, intervenir o revisar. Una de las técnicas, y aquí vamos a señalar algunas para poder cubrir esto en un tiempo prudencial, algunas, y vamos a ver el caso de los análisis de criticidad y que nos alimentan las prioridades. Cuando tenemos toda una planta, el dónde, cuál equipo de toda la planta es el que nos importa. Esto es una valoración de riesgo, y eso nosotros tenemos en términos de técnica en un análisis
de matriz, alguna matriz de riesgo, que nos va a dar una cantidad de la ponderación, cuál equipo es realmente a donde nos tenemos que orientar. El punto que yo veo con esta técnica en muchas organizaciones es que se hace una vez más, así como similar a lo que ocurre con el FODA, el DOFA. En el análisis de criticidad le damos una valoración a cada equipo y realmente toda la información aquí, el valor, la prioridad, no estamos tomando decisiones, no estamos siendo congruentes. El verdadero valor de esta identificación no la tenemos. Es como solamente hacer una alerta. Este es el número 1. Como que si se tratara de un simple ranking de popularidad o de miedo. No, el análisis de riesgo lo que me está diciendo es cuando estamos señalando para toda la planta, ver cuál área de la planta es la que me tengo que orientar. Dentro de esa planta, ¿cuál es el equipo que me tengo que orientar? Y dentro de ese equipo incluso, ¿cuáles son esos modos de falla? ¿Cuáles son las causas que yo tengo que darle mayor nivel de atención en ese equipo? Esa segregación de información es parte de hacer un verdadero análisis de riesgo, una verdadera identificación de aquellos problemas donde tenemos oportunidades de mejora y a las que tenemos que darle respuesta. Entonces, una vez más, esta matriz de riesgo solamente, muchos casos me encuentro que sirven es para dar una cierta valoración, un número, y califica. Es casi como si estuviésemos calificando como en una escuela, el niño más inteligente, el niño que está en desarrollo, el niño que necesita mayor asistencia, ¿no? Es solamente esto. Y resulta que el colegio no hace nada. No hay una sociedad que permita cambiar esta situación. Esos colores en una matriz de criticidad, esos colores están diciendo realmente no solo es un estatus. Esos colores dicen es un compromiso de la organización. Aquello que está en la zona roja, en la zona intolerable, está diciendo como empresa, como organización, los equipos que están allí, nosotros no permitimos que estén y vamos a tomar acciones inmediatas para reducir sustancialmente el riesgo. Ese es el compromiso. Entonces la valoración no es solamente una etiqueta, es un compromiso de acción. La técnica me está llamando a una acción. Cuando no hago eso, entonces realmente la organización no cree en la técnica, porque las decisiones las estamos tomando sin la técnica. ¿Por qué hacemos análisis de riesgo? Y cuando estamos diciendo que algo va a cambiar, es porque en la física todo cambia. En el mundo real todo cambia. Nosotros sabemos en términos de operación la tasa de alimentación y la composición de lo que estamos introduciendo a la línea puede cambiar y eso puede generar perturbaciones, cambios en el comportamiento del equipo, la demanda de calidad del producto. O sea, si el cliente pide algo distinto, esos ajustes pueden tener un efecto en los equipos, la condición entonces de temperatura, flujo, densidad, cualquiera de las variables producen cambios en nuestros equipos. La manera en que lo estamos usando, ¿sí? La severidad en que la estamos usando, produce cambios en los equipos. En términos de equipo, la calidad del material, la calidad de las partes de repuesto utilizadas determinan un tiempo de operación. Por supuesto, el desgaste natural, no simplemente el agresivo, sino por el propio uso hay un desgaste natural y produce cambios de patrones en el equipo. En términos de tecnología, podemos tener cambios porque simplemente hay la tecnología descontinúa un equipo y necesitamos cambiar, o el propio mercado genera
por esa influencia externa, de contexto externo, genera entonces que tengamos que cambiar. En términos organizacionales, la misma rotación del personal y lo que implica ese cambio de conocimiento de quienes están operando, manteniendo, realizando ingeniería, inspeccionando. Esos criterios, ese nivel de competencia para hacer las labores, cuando no somos consistentes organizacionalmente, generaremos cambio. Entonces nosotros debemos, frente a múltiples factores, estar con mecanismos que nos permitan identificar apropiadamente esos escenarios. Así, cuando decimos valoración, podemos utilizar un indicador como costo de disponibilidad por falla, un indicador como este, y así entonces, en efecto, más allá de simplemente de la matriz, también aquí de manera cuantitativa lo podemos utilizar. Cuando hablamos de los métodos en causa raíz, y seguimos con esto, los ejemplos de lo que hacemos con los métodos, con esa concepción de solo basta la capacitación. Entonces, con uno de los métodos de causa raíz, el 5 por qué, a mí me gusta mucho en términos de utilizarlo en la cotidianidad para la masa, toda la masa de la línea operativa, de la línea de técnica. A mi consideración debe estar formado en esto, porque ellos en efecto generan este tipo deben generar este tipo de respuestas. Sí, debemos ir a una implementación de causa raíz que apunte no a hacer análisis solamente por eventualidades, solamente por cosas extraordinarias. Debemos utilizar la causa raíz para la mejora continua. Entonces, no es algo que lo solicite, es una petición nada más. No, esto es parte del proceso de mejora continua. No hay mejora continua si no podemos dar una respuesta para que eso no ocurra. Y la respuesta la obtenemos con una herramienta. ¿Qué nos dice el análisis de causa raíz como capacitación? Bueno, no, mire, usted haga las preguntas de forma recurrente. ¿Cuál es uno de los aspectos que no utilizamos? Que cuando estamos respondiendo al método de simplemente decir por qué y damos una respuesta, esa respuesta no está obedeciendo a un hecho. Está obedeciendo sin lugar a dudas a una factibilidad, pero no a un hecho. Por eso es que usted puede ir en una respuesta ¿por qué? Y de esa respuesta que no obedece a un hecho, seguirá dando respuestas sobre algo que no corresponde a lo que sucedió, y usted obtendrá una respuesta que definitivamente no corresponde a lo sucedido, porque en algún momento no tomó el camino que va conforme a las evidencias. El otro problema, gran problema en solamente conocer, saber cómo se utiliza la técnica, es que usted puede llegar a la causa, en efecto, y esa causa, en términos de lo enunciado, es real, tiene la verdad. El problema es que no lo llevamos a la solución, no lo implementamos, y eso es un problema de la organización, no necesariamente de aquellos que con conocimiento hicieron uso de la herramienta. Parte de esas evidencias está en saber identificar los mecanismos de deterioro. Me encuentro que en muchos casos un técnico, sea mecánico o de electricidad, de instrumentación, medición y control, no está formado en reconocer mecanismos de deterioro. Usted no solo porque no esté registrado, incluso
cuando usted vemos en el análisis de causa raíz propiamente y tenemos las evidencias físicas, no hay una calificación apropiada para eso. Entonces, esto de identificar los mecanismos no es solamente una actividad que se desarrolla para responder un análisis de causa raíz. Esos análisis de causa raíz que pueden ser muy eventuales en algunas organizaciones. Esto corresponde a una actividad cotidiana. En cada intervención de mantenimiento correctivo hay una desviación física en los componentes que se tuvieron que sustituir y esa calificación debe estar registrado en su sistema. De esa manera es como nosotros abordaremos los análisis de esto. Otro punto que nos quedamos solamente en el título es en la concepción del modelo el análisis de condición. Entonces tenemos un equipo, hacemos la inspección correspondiente. Frente a esa inspección generamos que en efecto haya una anomalía y frente a esa anomalía programámosla. Ese flujo realmente lo que nos está ayudando es a la programación, a que no tengamos una intervención crítica, a una falla que nos agarre por sorpresa. Es lo que nos está ayudando este modelo. Pero este modelo per se no ayuda a la confiabilidad. Esto no es mejora de la confiabilidad. Para que entonces este mecanismo de inspección funcione, una vez más, necesitamos que el inspector, cuando vemos frente a esta anomalía en la intervención que se hace en el equipo, podamos identificar el mecanismo de deterioro. Cuando identificamos el mecanismo de deterioro es cuando entenderemos la causa. Esa causa que llevó a esa parte dañarse, deteriorarse y por la que lo estamos cambiando. Si nosotros no hacemos eso, lo que estaremos haciendo es simplemente reemplazando componentes y el componente siempre estará siendo atacado por el mismo mecanismo. No lo hacemos. ¿Por qué? Porque ese mecanismo no lo estamos reconociendo, no tenemos una formación para eso. Sin embargo, una vez que las organizaciones desarrollen esta competencia, entonces ahí sí comenzaremos a extender el tiempo de operación, porque hemos realmente atacado la causa. No estamos respondiendo a una restitución. Esto es lo que realmente tenemos que cambiar. Así entonces llegamos esto es un poco un proceso donde nosotros reconocemos, más allá de capturar datos y decir qué es lo que tenemos que reparar, cómo debemos hacer el diagnóstico, o sea, que ese diagnóstico con un mecanismo, con una acción correctiva, más allá de la acción de restitución. La acción correctiva, que es la que me evita la recurrencia, y así es como realmente generamos lecciones aprendidas, lecciones que nos evitan a vivir en esos escenarios correctivos. Así como tenemos para el proceso de condición, lo mismo ocurre, no es solamente hacer el MSC, es tener el MSC vivo siempre. Y para ello, una vez más, cuando hacemos el MSC, lo tenemos que hacer con las evidencias. Una de las debilidades, una vez más, sabemos hacer MSC, pero al momento de estar haciendo el análisis, realmente tenemos los elementos de juicio, los hechos que me dicen cuáles son estos mecanismos que debo estar atacando, esos mecanismos y esos modos de falla que debo estar atacando en el MSC. Cuando eso sucede, y eso en efecto lo tuve, nos va a permitir hacer una validación entre lo que ocurre y qué fue lo que consideramos. Hay una comparación de la eficacia de nuestra tarea contra lo que nos está ocurriendo. Y ese modelo, esa validación de la eficacia es lo que nos está diciendo que vamos por buen camino o que necesitamos ajustar algo, y esa necesidad de ajustar algo, una vez más,
estamos alimentando conocimiento al propio MSC y a nuestra propia organización. Aquí les dejo unos aspectos, varios aspectos en el que debe enfocarse el MSC para evitar caer. Por ejemplo, cuando decimos tener una comprensión como proceso integral de confiabilidad en el MSC, eso integral es los buenos datos de ejecución, los registros y el análisis. Cuando los registros no son de buena calidad, nuestro análisis también será genérico. Por lo tanto, ese tiempo de análisis, de alguna manera, va a tener un nivel de desperdicio, un nivel de recursos que hemos dejado. Entonces, para finalizar, con estos ejemplos de las técnicas, lo que nos sucede en las técnicas, para finalizar, les dejo este pensamiento de un gran ajedrecista, Garry Kasparov, que nos dice: si jugamos sin objetivos a largo plazo, nuestras decisiones serán reactivas y nos veremos jugando el juego de nuestro oponente, no el nuestro. El nuestro se suponía que era una estrategia. Esa estrategia obedecía al... Sepan leer a qué realmente, sobre qué realmente estamos generando las acciones. Mientras saltamos de una cosa nueva a la siguiente, acabamos por perder el rumbo, lanzado por lo que tenemos delante, en lugar de buscar los logros que necesitamos. Esto está en un libro de este señor, Cómo la vida imita al ajedrez. Bueno, este es todo el material. Los invitamos para que aquellos que estén interesados, estaremos dando el programa de certificación para preparar a la TMRP. El otro, estrategias para fortalecer la confiabilidad de los activos físicos. Lo que acabamos de ver está desarrollado en detalle en este curso. Esto corresponde un poco más a esta parte de confiabilidad de equipos físicos. Y también los invitamos a que vean en el portal de YouTube de Elite Training cualquiera de las masterclass en el área de confiabilidad y mantenimiento. Bien. No, pues perfecto. Oye, muchísimas gracias. Quienes aún tengan preguntas, por favor déjenlas en el botón de Q&A o de preguntas y respuestas para que yo ahorita las pueda ir leyendo y respondiendo. Agradecemos a todos su participación. Bueno, más de personas que tuvimos aquí en línea. Gracias pues nuevamente. Quienes, bueno, no se pudieron conectar, les estaremos enviando, y a todos ustedes también este video para que lo tengan ahí y lo puedan volver a ver, o si les faltó ver alguna parte, pues lo puedan ver completo. Muchas gracias, Yogi. Muy bien, aquí tenemos la primera, la que se refiere con actividades propias y diferenciales del pensamiento de Michael Porter. Las actividades, cuando habla de actividades propias, realmente fortalecernos, o sea, así como lo hace en el análisis de contexto del FODA, cuando hablamos de esas fortalezas, nunca dejamos de crecer. Esa valoración de nuestra fortaleza se tienen que ir alimentando, continuar creciendo. Y aquellas que son debilidades, necesitamos sin lugar a dudas poderlas desarrollar para ser más competitivos. ¿Cuáles son las actividades diferenciales? Cuando nosotros decimos dentro de la técnica FODA una fortaleza, y que estamos realmente viendo el escenario de mercado, tenemos que decir, es una fortaleza porque esto lo hago mejor que mi competencia.
Entonces las diferenciales son aquellas que me colocan en mejor condición. Soy más rápido, puedo manejar más volumen, tengo un nivel de cadena de suministro con unos niveles de calidad superior. Mi maquinaria me ofrece un nivel de tolerancia superior al menos al de la mayoría. Eso es lo que se refiere Michael Porter para referirse a él. El quien sigue, ¿cómo podríamos medir la proactividad para evitar fallas? Porque es más fácil medir la reactividad. Muy bien, la proactividad, CMRP, es una gran cantidad de cosas, ¿no? La proactividad no es solamente, no es un indicador que para SMRP, que digamos, hay una sola naturaleza de actividades proactivas. El cumplimiento del plan preventivo per se, el cumplimiento del 100% de un buen preventivo, y un buen preventivo pasa por saber la efectividad de eso que estamos realizando. Entonces, el cumplimiento de un buen preventivo es parte de la proactividad. Entonces, cuando estamos, insisto, esto es uno de los elementos de actividades proactivas para SMRP. Entonces, tener el cumplimiento de esas actividades proactivas. El cumplimiento de aquellas cosas que estamos diagnosticando por condición o las mismas que estamos generándose a través del mantenimiento preventivo, las desviaciones que estamos encontrando por el preventivo, esas acciones, tomarlas es parte de poder realizar, de poder tener actividades proactivas. Las mejoras que se generan en términos de haber identificado necesidades son parte de las actividades proactivas. Entonces, es la suma de todas aquellas cosas que son y precisamente contrarias a la reactividad, todas aquellas cosas que me suman. Así es el indicador de, digamos, medir proactividad, es la suma de todas aquellas cosas necesarias. Está en el cuerpo de conocimiento de las buenas prácticas, el manual de buenas prácticas de SMRP. Esa delimitación de lo que es una proactividad. La cultura organizativa, ¿cómo influye en la implementación de las estrategias? Bueno, espero que a lo largo de la presentación haya visto varias de los aspectos que influyen dentro de la implementación de mejoras. O sea, recordamos algunos cuando nuestra organización dice trabajar de manera colaborativa. Esto lo poco dentro de lo que nosotros detectamos en las evaluaciones de madurez organizacional, ¿no? Decimos, nuestra organización es de mucho trabajo en equipo. Nuestra organización nuestro personal ha ido a talleres de equipos de alto desempeño y son muy colaboradores todos. Cuando vemos y preguntamos cuáles son, dame unos ejemplos de trabajos recientes colaborativos y después hacemos entrevistas personales, ¿no? O sea, hacemos ese cruce de ideas y encontramos que para realizar trabajo de equipo cuesta muchísimo. Y una de las cosas que cuesta muchísimo siempre es el ego en organización. Cuando las propias gerencias, a nivel de gerencias, departamentos, coordinaciones, hay luchas, los que encabezan esas organizaciones, y no digo una sana competencia, que algunos lo tratan de poner así, para que sea sana competencia no puede haber descalificativo. Entonces, una sana competencia es buscar realmente superarse,
pero no es montarse sobre los hombros de otro para estar más arriba. Entonces, el trabajo colaborativo, el verdadero trabajo colaborativo, parte de la cultura organizacional. Lo que insistí mucho, la cultura del dato. Cuando una organización, cuando en la ejecución de mantenimiento, usted oye a la gente de mantenimiento, es que yo no estoy aquí para llenar ese reporte, yo estoy aquí para reparar el equipo. Ahí tenemos una concepción, esa creencia del pasado en que el ejecutor no debe rendir cuenta de lo que hizo. Eso, porque en la organización nadie está apoyando o buscando erradicar ese tipo de ideas. Entonces, parte de las cosas que dijimos durante la presentación. Lorena, cuando se habla de estrategia, debe estar alineado a los objetivos de la organización. Eso es un señalamiento viniendo de Lorena, es una afirmación que así lo estoy tomando. En efecto, Lorena, sabes que es así. Para el índice de fallas, el CIF, cuando no se tiene el costo de penalización por hora, ¿cómo se puede calcular este costo de indisponibilidad por falla? Mira, una vez más, allí cuando el no tener el costo de penalización por hora es muy, muy usual, que efectivamente en la organización de mantenimiento y confiabilidad, en esa organización, muy posible no lo conozco. Pero lo que sí es cierto es que debe de haber alguien en la organización que en efecto sabe y digamos, un nivel de exploración es simplemente decir cuál es la tasa de producción y frente a esa tasa de producción, cuál es el valor unitario de esa producción. De allí vamos a poder hacer simplemente la conversión, cuántos valor hay por día, y frente a ese valor por día, simplemente la división entre 24/8 la jornada de la producción. Eso me da ese costo, al menos en términos de producción. Y podemos agregar allí, seguir agregando algunos otros factores, pero una vez más, este tipo de información nos está diciendo esa poca coordinación, la desarticulación del sistema, y que es necesaria para que realmente este tipo de técnicas, eso es lo que nos capacitamos, realmente pueda rendir fruto. O sea, usted de repente, con todo su conocimiento, usted va a otra empresa con otro contexto y usted va a poder rendir más resultados que en donde está. O le sucede al contrario, usted es muy exitoso en su empresa actualmente porque tiene todo el escenario, el contexto es favorable para eso, se va para otra organización, usted ha sabido muy bien desarrollar la técnica, pero el contexto no es el mismo, y se dará cuenta que usted va a trabajar en muchas otras cosas. Primero, las tiene que desarrollar para que esa técnica le dé resultados. ¿Cómo se le vislumbra la integración de la inteligencia artificial para la mejora de la confiabilidad de los equipos? Buena pregunta, Carlos Alberto. La inteligencia artificial va a depender absolutamente de la realidad. Y es una de las cosas que para nosotros mismos, cuando estoy iniciando la presentación, hablábamos de que nosotros necesitamos realmente tomar decisiones con hechos. Si la inteligencia artificial no tiene hechos, no tiene datos, usted puede pensar que ese proveedor de inteligencia artificial le va a entregar el modelo, ese sistema de inteligencia artificial con tanta inteligencia, con una inteligencia digamos precargada, y entonces
le dirá también, bueno, no, nosotros necesitamos simplemente una corrida para que entonces él se ajuste a tu particularidades. Y en ese tomar los datos a las particularidades, esos datos, como no tenemos cultura del dato, tenemos cultura de tomar tecnología. Esa tecnología necesita datos que nosotros no somos capaces de construir, datos e incluso tomando datos de la propia instrumentación electrónica, y entonces tenemos instrumentos descalibrados, instrumentos que van y vienen, no tenemos entonces una medición confiable. Eso va a redundar también en la calidad de esa inteligencia artificial. Hay organizaciones y allí es donde nosotros nos llenamos de esperanza, porque, por ejemplo, en términos del sistema ferroviario en países desarrollados, como en España, como en Alemania, en Japón, están utilizando inteligencia artificial para detectar las fallas incipientes y los diagnósticos y cuál es la velocidad incluso a la que tiene que ir y las exigencias de carga. La inteligencia artificial que tenemos en camiones autónomos hoy día en Chile, en Australia, y eso, el régimen de trabajo pasa por ese tipo de cosas. Eso es una realidad. Y insisto, eso nos despierta mucha ilusión. Pero una vez más, para que eso dé resultado, tenemos que tener el escenario de datos que tienen esas empresas. Si nosotros no tenemos las bases, ese nivel superior será deficiente y estaremos entonces, y como le está ocurriendo a algunas empresas, la consultora gerencial McKinsey ya ha hecho algunos reportes de empresas que están invirtiendo en inteligencia artificial, en machine learning. ¿Y cuál ha sido el recobro? Ha sido, en muy pocas organizaciones han tenido recobro de ese nivel de inversión. Entonces, insisto, como ilusión, absolutamente, y también lo dije para cada una de las técnicas, todas las técnicas tienen una verdadera realidad de éxito. Yo soy promotor y yo soy practicante de varias de esas técnicas. El punto es que tenemos que entender el contexto, que tenemos que tener ese terreno fértil para que ese tipo de cosas realmente funcione. Cristian, ¿cómo definir si uso los 5 por qué o Calza Rey u otro método para mejorar la confiabilidad? Bueno, allí realmente hay lo respondemos un poco en los cursos propiamente de causa raíz, ¿no? El 5 por qué, ¿qué me gusta del 5 por qué? Es un método muy sencillo y por eso les dije de antemano, a mí me gusta como método que debe aprender toda la organización, toda, porque es muy sencillo, ayuda muchísimo. Hay unos aspectos más allá de entender la cadena del 5 por qué que se debe fortalecer, y que ocurre lo mismo cuando se aplica Ishikawa. Entonces simplemente pensamos que así como el 5 por qué es la cadena del por qué, en Ishikawa es sacar las 5M, las 4M, o sea, y hacer el pescadito, la espina de pescado y desbordar eso. Hay cosas que están que han sido un poco desdibujadas de la realidad, producto de una simplificación de las técnicas. Yo a las empresas normalmente les recomiendo tengan 2 técnicas, y una de ellas es el 5 por qué. La otra muy bien puede ser, miren, cualquiera, pero tiene que haber otra de mayor complejidad, ¿sí? Porque que me permita un poco poder desarrollar escenarios, pues, y el construir evidencias necesita unas técnicas de
de soporte, más allá de la técnica de análisis, más allá de la técnica. Entonces, ejemplo, hacer una línea de tiempo que es considerado dentro de los estándares de análisis de causa-raíz, la línea de tiempo, el timeline, es considerado una herramienta de análisis de causa-raíz. Para mí el timeline es una herramienta para capturar evidencia. Entonces se colocan las evidencias, los hechos, en términos de la secuencia de tiempo. Usted me dice qué ocurrió primero, qué ocurrió después. Eso me alimenta un 5%. ¿Bien? Entonces, pero una cosa, insisto, el análisis, uno debe ser sencillo y otro complejo. Por ejemplo, el de árbol de falla. Y hay, digamos, una variante de herramientas de alto nivel comercial. O sea, por ejemplo, una Taproot es una de las técnicas también de alto nivel. Bueno, estas son lo que teníamos aquí en el listado de preguntas. Bueno, muchas gracias a todos, a todos los que se conectaron, que han tenido la gentileza. Bueno, Yoshi, muchísimas gracias. También nuevamente a todos los participantes, muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Y bueno, los invitamos a nuestros próximos webinars, ya los que mencionó Yoshi, también todo programa especializado en confiabilidad y gestión de activos que tenemos. Y bueno, en fin, una programación muy interesante y les invitamos a que estén pendientes de nuestros próximos eventos. Muchas gracias a todos. Yoshi, buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Gracias.